Saludos estimados amigos, seguidores, lectores y pacientes. Le agradezco su participación en mi seguimiento y su seguimiento. Y como siempre, les voy a estar compartiendo las cosas que yo he aprendido sobre el cuidado de la salud basado en los errores que yo he cometido en mi vida para que ustedes no lo cometan. Hoy les tengo un tema que es uno de mis favoritos porque se basa en el concepto de el perdón como herramienta de autosanación. El perdón como herramienta de autosanación que se basa en este bello libro. Les recomiendo que lean este libro. Es un libro intenso porque es un viaje a través de mi vida al interior de mi mente y mi ser, donde yo me atrevo a confrontar los errores de mi pasado, que yo le llamo sombras, que le dan temor a uno y vergüenza, porque las sombras son la culpa que hemos acumulado por nuestros errores. Vamos a ver cómo yo puedo simplificar lo que ese libro enseña, pero recomiendo que lo lean. Viene en audiobook, viene en español y viene en inglés. Vamos a hablar bastante sobre la culpa y de dónde viene y cómo el sufrimiento está entrelazado al concepto de el perdón, el entendimiento. Y vamos a usar los fundamentos tanto de la enseñanza espiritual y mi experiencia personal. Nosotros todos aprendemos en la escuela de la vida a base de error, de acertar y cometer errores, de tomar decisiones que a veces no salen bien, a veces no salen mal. Y a base de el resultado, el efecto, aprendemos a no cometer error. Se supone que no cometamos error nuevamente, pero en ese proceso creamos no solamente sufrimiento en nosotros, pero también en aquellas personas que estamos conviviendo en nuestro planeta, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Así que mis errores no solamente repercuten sobre mí, también sobre otros. Como eso ocurre y nosotros nos sentimos responsables de todo lo que ocurre, porque somos tan importantes, entre paréntesis, empezamos a desarrollar culpa de todas aquellas cosas, de los errores que hemos cometido. Y esa culpa, como van a encontrar en mi libro, se archiva como un patógeno o una alarma en lo más profundo de nuestra mente, en el que llaman el subconsciente, y se queda ahí, atrapada en un estado de repitiendo el proceso de lo que ocurrió. Es una vergüenza continua para la persona que lo está viviendo. Eso lo encontrarán en mi libro y lo explicaré más adelante, pero tienen que entender cómo la culpa es. Y recuerden que nosotros aprendemos a no cometer errores cometiéndolos, y que hay factores como nuestra genética, la personalidad que traemos genética, la personalidad que nos inculcan nuestros padres, lo que aprendemos en la escuela, que lleva muchas veces a un sistema de exigencia o de competencia con otros seres humanos en la búsqueda de lo que nosotros consideramos que es nuestro bienestar y felicidad. Esa competencia puede generar un grado de frustración, especialmente si buscamos un estado de perfección o buscamos estados que no tenemos el potencial de nuestro ser, nuestro talento, que lo tienen otros, un hermano, un primo, un ser humano, un artista que yo quiero imitarlo porque él recibe mucho reconocimiento por esa acción. Un ejemplo que yo digo relajando es, yo mido 5'6" y yo no podría cualificar para NBA. Primero porque no soy bueno baloncelista, pero también por mi estatura. Y si yo trato de imitar y llegar a ser un buen NBA, me puedo frustrar porque todo el mundo no puede hacer como Pachín Vicens, nuestro gran baloncelista, que era más o menos 5'6". Pero ese era un milagro de Dios. Entonces,
ese proceso de equivocarnos, en el proceso de aprender, nos enseña y nos hace mejores seres humanos. Pero el problema es que en ese periodo de tiempo vamos sufriendo ciertos eventos que nos hacen, no es gozoso. Así que el sufrimiento tenemos que verlo, como yo digo en mi libro, como una lección de amor, porque sin esa lección de amor yo no maduraría espiritualmente, sería mejor ser humano. El problema es que nosotros vamos aprendiendo, pero vamos guardando en el archivo de nuestra mente toda la culpa y todos los errores, cuando antes, como dice la Biblia, perdona a los que no saben lo que hacen, no sabíamos lo que hacía. Un muchachito de 6 años no tiene la capacidad de aprender y no cometer errores que un adolescente de 12. Y el adolescente de 12 no tiene la capacidad que un joven de 25. Y el joven de 25 no tiene la capacidad de evitar errores que un adulto de 30 y pico. Y por ahí seguimos hasta la edad mía de 81. Que yo he metido mucho, me he metido mucho la pata y he cometido los errores. Y todavía lo estoy cometiendo. El problema es que en aquel momento yo no tenía la capacidad y esos errores que yo cometí se guardan en mi ser con una vergüenza porque yo no sabía lo que hacía y me crean culpa. La sensación de culpa. Porque es lo que ocurre cuando no hacemos las cosas bien y más si nos piden la presión bien externa. En aquel momento tenemos una presión de enseñanza religiosa, educativa, los padres. Entonces nos frustramos. Entonces ahí viene la culpa y eso se guarda en el subconsciente de una manera muy profunda. Pero eso se queda dentro de nosotros como un recuerdo de nuestros errores. Y cuando pasamos por experiencias que nos traen un recuerdo, un atisbo de lo que ocurrió, empiezan unas sensaciones emocionales, ataques de pánico, insomnio, sueños inapropiados, desconfianza en tomar acciones que son necesarias para tomarlas porque en una ocasión fracasamos y pasamos una vergüenza. Entonces eso nos da tensión, estrés. Pero eso ocurre a un nivel subconsciente porque yo no sé por qué tengo tanto miedo de pararme a hablar en público. No sé por qué tengo tanto miedo de sacar a una muchacha a bailar. No sé, no sé por qué me pongo tan nervioso cuando voy a coger un examen. Pero eso está en el recuerdo de tus errores pasados y está bien profundo. Y pueden aparecer síntomas que vienen de tu pasado que no tienen que ver con este proceso. Ahí vienen los ataques de pánico que yo trato con acupuntura. Entonces, si miramos el proceso de aprender de nuestros errores, es como, yo lo describo como una gran escuela de la vida, un gran salón universal, un salón donde todos estamos juntos en diferentes niveles a la vez, porque no hay un solo profesor, todos aprendemos uno de los otros. Los más avanzados, que han metido más la pata que yo, me enseñan a mí para que yo no la meta y yo lo paso para adelante. Así que yo voy compartiendo lo que he aprendido con los que están en salones más inferiores y aprendo lo que están altos. Y vamos progresando en la escuela de la vida por grados y nos estamos enseñando mutuamente y aprendemos por los errores. Y lo otro es que cuando uno fracasa o se cuelga, como yo digo en uno de mis libros, el primer libro, Los colgados en la escuela de la vida, eso no quiere decir que te botan de la escuela. Tú puedes seguir, te quedas en el mismo grado y puedes seguir cogiendo los cursos, viviendo la vida y cogiendo los exámenes repetidos y te repiten los exámenes y te repiten los exámenes hasta que tú aprendas. Pero nunca te botan porque el ser creador del universo, nuestro energía celestial o energía primordial o Dios, como quiero decirle, siempre, nunca nos deja de dar la oportunidad. Y por eso se hablaba del perdón, que vamos a hablar más adelante. En la Biblia, perdona los 70 veces 7, que si multiplicado ese número es un número absoluto, que es infinito.
¿Cuántas veces hay que perdonar? Siempre. ¿Por qué? Porque alguien te perdonó a ti, ¿te entendió? Porque el que te libre de pecado que tire la primera piedra. Y todos nosotros hemos cometido errores. Nadie, por más que se vea como un santurrón o un ser especial o un gran gobernante o un trillonario o millonario, él tiene sus cositas escondidas del pasado, bajo de la alfombra, tiene muchas cosas que hizo. Y eso es parte normal de la vida. Quiero que vayan entendiendo. Entonces, en ese salón no hay un maestro, todos somos maestros y discípulos en una cadena de enseñanza, de compasión y amor. Y entonces, lo que genera los errores es que todavía no teníamos el conocimiento, no sabíamos lo que hacíamos cuando los cometíamos, porque creíamos que éramos sabelotodos, porque previamente yo tenía razón, pero cuando vamos creciendo y viendo más pruebas, las pruebas se hacen más difíciles. Yo digo en mi libro es que para los mejores estudiantes Dios tiene las pruebas más difíciles y yo estoy consciente de que cada día me dan más duro con mis pruebas. Y eso es realidad. Tú vas creciendo y según vas mejorando se te exige más. Revisen su vida para que vean que van a ver que eso ocurre. Después de ser un hijo, crecemos, adolescentes, llegamos a universitarios, estudiamos medicina, después tenemos que criar hijos, después tenemos que casarnos y empezamos en un proceso continuo de aprendizaje de unos son los otros. Y la ignorancia de que no sabemos lo que hacíamos es la clave, por eso decía en la Biblia, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y el Buda dijo, la ignorancia es la causa principal del sufrimiento. Y los dos decían lo mismo, porque el Buda decía lo que pasa, ¿qué es lo que ignora el hombre? Que es un Buda potencial. ¿Qué es lo que decía Jesús? Que el hombre no ha reconocido que es un hijo de Dios. Le decía al que lo está maltratando, no reconocíamos que son hijos de Dios y el Buda decía que no reconocíamos que podíamos ser Budas potenciales, hombres sabios. Qué interesante el concepto de la ignorancia. Otro proceso que nos lleva al sufrimiento es que nos enseñan a buscar la perfección. Como que existe un estado perfecto, que no existe, porque en el universo no existe nada perfecto, todo va a cambiarlo y todo planeta va a destruirse y todo universo va a cambiar y va a reciclarse y todo ser que nace envejece, se enferma y se muere. En algún momento, no todos lo hacen a la vez, pero tiene su proceso de envejecimiento. Nosotros no somos eternos como ser físico, recordando mi otra charla, pero como hijos de Dios somos seres atemporales. Vivimos eternamente en el seno de la creación. Pero como seres físicos, hijos del hombre, no somos permanentes, somos cambiantes. Y tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios dentro del hombre en el balance. Porque no, si aplicamos al cuerpo el concepto de que somos eternos, podemos cometer errores y perder nuestras vidas. Hay que ser práctico. Entonces, la búsqueda de la perfección, debemos poner metas que nos perfeccionen o nos ayuden, pero no poner la meta absolutamente como que eso es lo que yo quiero, porque hay metas que no son asequibles. Y en este momento no, pero dentro de un año lo puedo hacer. Pero si llego y me mejoro buscando esa meta, yo debo estar agradecido aunque no llegue a la meta. Vamos a entender, eso es bien importante, saber nuestras limitaciones y saber cómo compartir, cómo trabajar en conjunto. Si yo no puedo hacerlo, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo podemos participar? Es como una gran cooperativa universal. Vivimos en la vida, somos una gran cooperativa, somos un cuerpo crístico. Y finalmente vamos al concepto del código de perdón que está en mi libro. Y el código del perdón es un ejercicio muy bello donde viajamos en el tiempo, en un ejercicio, y vamos a encontrar todos esos seres que cometieron los errores en nuestra vida a los 8 años, a los 10 años, con los sufrimientos que pasaron, los maltratos, a los 15, y lo vamos viendo, los divorcios, el proceso, y vamos a ese momento
Y vamos a encontrarnos con esa persona y le decimos, mire, no te preocupes, aquí estoy yo, te visito para decirte que todo va a estar bien en el futuro y no te preocupes porque eso que tú hiciste, lo hiciste porque no sabías las consecuencias. Entonces, el perdón se convierte en una autogestión. Yo tengo que perdonarme porque yo no sabía lo que hacía, porque así lo dice Jesús. Yo tengo que perdonarme. Lo que hacen otros en contra mía, errores, a mí no me toca perdonarlos, a mí me toca entenderlos. Que ellos tampoco sabían lo que hacían, pero el perdón se lo ganan ellos. Igual que el perdón me lo gano yo. Y el perdón se gana sufriendo y aprendiendo de experiencia de sufrimiento. Recuerden eso. Nosotros no tenemos la capacidad de perdonar a otros. Dios solamente ayuda a ellos a perdonarse y a nosotros a perdonarnos. Ahora podemos entendernos que no sabíamos lo que hacíamos. Recuerden eso. Ese libro se los recomiendo. Yo quiero que hayan disfrutado de esta charlita. Le agradezco que hayan participado y por favor no se echen la culpa. Compartan el proceso de la vida como una corresponsabilidad y no una culpa. Gracias.